¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre un gusto en saludarlos. Vamos a responder las preguntas más comunes que se tienen sobre el relevador. Así que vamos directamente con la primera. ¿Qué es un relevador? Bueno, podemos definir al relevador como un interruptor eléctrico que permite el paso de la corriente, ya sea de alterna o de directa, pero en lugar de ser accionado manualmente como lo hacemos con un interruptor de pared, es accionado eléctricamente. Para ello tiene dos secciones internamente, lo que sería el interruptor que deja pasar la alta corriente, que serán estas tres terminales, ahorita vamos a hablar más de ello, y lo que será la sección de control constituida por una bobina que está en estas dos terminales. Segundo, ¿para qué sirve un relevador? Bueno, resulta que con pequeñas corrientes o voltajes podríamos permitir el paso de grandes corrientes, con el beneficio de que estas dos secciones estarían aisladas eléctricamente. Por ejemplo, en este que tengo aquí en las manos, vamos a ver las especificaciones. Este es un relevador que nos dice aquí que se va a activar con 12 volts. Es decir, la bobina internamente con 12 volts es suficiente para que actúe. Y al actuar la bobina, ahorita vamos a explicar el mecanismo, pues va a dejar pasar una gran corriente por sus contactos de alta, que serían en 120 volts hasta 10 amperes, que serían en corriente directa 24 hasta 10 amperes o 250 volts de alterna 7 amperes. Y bueno, acá abajo teníamos lo que decíamos, ¿no? La bobina se acciona con 12 volts. Bien, tercera pregunta, ¿cuántos tipos de relevador existen? Bueno, podemos decir que hay relevadores de estado sólido, los cuales se usan en condiciones de temperaturas extremas, como el hielo por ejemplo, o cuando se requiere una conmutación silenciosa, o bien cuando se requieran altas velocidades de conmutación. Los relevadores electromecánicos son típicamente usados cuando queremos prender o apagar dispositivos por segundos, minutos o incluso, horas o días, ¿no? Dentro de los relevadores electromecánicos como estos, podemos encontrar los que se accionan con bobina de 12 volts, como este, que ya habíamos aquí visto que es de 12. Tenemos aquí al lado uno que es accionado la bobina con 24 volts. Por acá vamos a señalar dónde está aquí la especificación. Y también hay otros que son muy comunes, que son los que se accionan con bobina de 5 volts. U otros voltajes, ¿no? Para esto hay que leer las especificaciones del relevador. Cuarta pregunta, ¿cómo funciona? Bueno, para esto vamos a tomar el ejemplo que les voy a presentar aquí con este otro relevador. Aquí vean lo que hemos hecho, le hemos soldado cables a las terminales de la bobina y le vamos a hacer pasar una corriente. En este caso, este relevador resulta tener aquí una especificación que es de bobina de 12 volts. Entonces vamos a hacerle pasar 12 volts. Nada más, antes que nada, lo voy a medir. Sí, es importante no excedernos porque se puede dañar, ¿no? Entonces nada más para comprobar que tenemos los 12. Entonces vamos a traer aquí el multímetro. ¿De acuerdo? 1183 es lo que tenemos aquí en estos caimanes rojos y negros, que son los que vamos a utilizar para ponerlos aquí en el relevador. Ahí está, 1183 tenemos. Bueno, entonces una vez que nos percatamos de eso, nos vamos a ir aquí a nuestro relevador y lo vamos a ver funcionar por dentro. Entonces vamos a quitarle aquí la carcasa. Y el funcionamiento empieza cuando la bobina que tenemos aquí es atravesada por una corriente eléctrica. Cuando esto ocurra, el campo magnético va a activar o va a mover una lámina que se encuentra en la parte superior. Y esa parte superior va a mover los contactos que tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo actúa. Miren, cuando le doy la corriente, a ver otro ángulo mejor. Ahí está, ¿no? Ahí se ve mejor. ¿Sí? Hace las veces que yo les decía de un switch mecánico, pero este es comandado eléctricamente. A ver si desde este ángulo también se ve. Ahí está, ¿no? Y de perfil, ahí se ve cómo actúa.
Bueno, aquí vendría otra pregunta, ¿no? Que es la número 5. ¿Qué pasa si invierto la polaridad de la bobina? Porque sabemos que al invertirla, pues el campo magnético cambia de sentido, pero en este caso, miren, no nos va a afectar. Miren, ahí se escuchó, ¿no? Ahí se escuchó. Ahorita lo voy a desconectar para volverlo a ver. Una vez que se invierten, miren, déjenme enfocar, ahí está. De todos modos actúa, aun cuando lo conecta al revés. Entonces, si solo lo piensan como la bobina sola, no hay ningún problema de que se conecta al revés, ¿no? Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. Vamos a apoyarnos de estos dos ejemplos. ¿Para qué son las terminales? Bueno, podríamos pensar que la bobina son las dos que están aquí solitas, ¿no? Porque pues es lo más común, una sección está en la bobina y que estos tres son los contactos para alta corriente que están separados de esto. Pero resulta que no. En realidad los que son la bobina, donde vemos tres, son los de las orillas. O sea, el de arriba y el de abajo, estos dos son la bobina. Hay otras tres terminales que son para dejar pasar la alta corriente, como decíamos. Dos de ellas tienen conducción aún sin estar el relevador. Miren, vamos a hacer esta medición con continuidad. Ahí está, es el zumbador. Vamos a ver. Miren, de las tres contactos de alta corriente, que son estos dos y el de en medio, el de en medio es el común. Entonces vamos a poner una terminal. Vamos a nada más a comprobar. El multímetro está el zumbador. Una de ellas por default tiene conducción. Esta. ¿Sí? Entonces en este caso esta terminal la vamos a denominar normalmente cerrada o normally closed en inglés. Y la otra no va a tener ninguna conducción, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando el relevador es energizado, lo que aquí era continuidad va a dejar de serlo. Y a partir de este común, ahora va a ir a conducir acá y este ya no. Entonces lo que estamos haciendo es pasar algo así como un pivote de este lado hacia la izquierda. Entonces la corriente, en lugar de haber venido, digamos, así como tengo la toma desde abajo hacia la derecha, está yendo de abajo a la izquierda. Así como lo tengo yo en esta posición, ¿no? Bueno, entonces tendríamos, les decía, el común. Sí, resumiendo, será común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Las otras dos terminales, como les decía, son los de la bobina. ¿Cómo lo pueden comprobar? Porque nos podemos ir a ohms. Aquí vamos a ver que tengamos 0. No tenemos 0, qué bueno para que veamos. Si no tenemos 0, bueno, obviamente es una cuestión del multímetro. Pero entonces a veces se debe por la ajustes aquí en la... Ahí está, en esta selector. O en los cables también, pero bueno, aquí fue, ahí no lo dejé tan fijo, por eso la importancia, vean, siempre llegas, cambias, juntas para ver si tienes, adelante, ¿no? Bueno, entonces podemos medir la resistencia de la bobina, la cual es importante porque con ella vamos a hacer los cálculos más adelante. Entonces vamos a medir, yo les había dicho que la bobina eran de donde están los tres, las orillas, ¿no? Entonces vamos a medir aquí en ohms. 394 ohms. Bueno, en realidad, vamos a ver más adelante la hoja, pero nominalmente son 400 ohms. Entonces, bueno, aquí 6 ohms de diferencia no nos afectan. 400 ohms para un relevador de bobina de 12. Si la bobina fuera de otro, por ejemplo, vamos a medir este, ¿no? Vamos a medir este. Este nos da 1600 ohms. Sí, porque este es de bobina, ya habíamos dicho hace rato, ¿no? Que de 24 me parece. O sea, déjame enfocar. Está al revés. Ok. 24, ¿no? Es el que habíamos tomado hace rato. Vamos a cambiar otra vez el enfoque. Ahí está. Tenemos también de bobina de 5. Entonces la resistencia no va a ser igual en una que en otra. Y eso pues se tiene que tomar en cuenta en los cálculos. Aquí miren, 68.2, prácticamente 70 nominales. Bueno, ¿no? Entonces en resumen, bobina, estos dos, común, normalmente cerrado, normalmente abierto. Entonces vamos con la séptima pregunta. ¿Cómo lo conecto? Bueno, lo primero es que tenemos que poner un diodo. Sí, como en este caso. Un diodo en las terminales
o en paralelo con la bobina. Habíamos dicho la bobina es donde están los tres, los que están en las orillas. Y podemos poner un diodo rectificador común, como el del tipo 1N4001 o cualquiera de esa familia hasta el 1N4007 sirven perfectamente. En paralelo con la bobina y con el cátodo hacia el positivo, o sea que ya cuando asociamos el diodo con la bobina, que ya lo soldamos o que ya lo decidimos, ya vemos que no afecta la polaridad, pues hay que decidir cuál vamos a usar como positivo. No es que ya lo hayamos decidido, ya va a ser el positivo, porque el positivo va a ir a cátodo. Ajá. Entonces ya, una vez que lo decides, va a ser el positivo. Dicho diodo permitirá la circulación de los picos de voltaje generados cuando se desconecta la bobina. Recuerden que un inductor cuando se desconecta pues genera hoy un pico. Y lo que va a hacer el diodo es evitar que estos excesos puedan dañar algún dispositivo conectado al relevador. Ejemplo, un transistor que haga la función de driver de relé, que es muy común, ¿no? Segundo, ya que identifiqué las dos terminales de la bobina, que ya dije le voy a poner el diodo ya sea soldado o ya sea en la protoboard, ya decidí eso. Ahora me toca pues utilizar los tres contactos, estos tres. Déjame enfocar aquí mejor, ahí está. Estos tres para lo que yo desee controlar, ya sea focos, motores. Ya vimos que con 10 amperes en 120 volts pues pueden ser más de 1000 watts. Entonces muchos aparatos entran en 1000 watts, ¿no? Bombas de agua, iluminación, en fin. Entonces ya esto sería mi interruptor aislado, estos tres. Estos dos de acá y este. Y como habíamos comentado, si quiero que el dispositivo encienda cuando actúe el relevador, vamos a regresarnos aquí a continuidad. A ver, vamos a comprobar. Entonces, si yo quiero que encienda el dispositivo cuando accione el relevador, entonces tengo que ocupar esta. A ver, permítanme. Esta y la normalmente abierta. Si quiero que prenda, aquí va en serie con el dispositivo que quiero controlar, para que cuando el relé actúe pase la corriente por aquí donde están mis manos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que cuando encienda el relé apague? Entonces yo lo voy a conectar aquí para que el dispositivo esté permanentemente encendido y solo cuando el relé actúa, pues entonces ya la corriente se va a pasar para acá y se va a apagar, ¿sí? Entonces esa es la manera en cómo tendríamos que conectarlo. Bueno, octava pregunta, ¿cómo lo pongo en la protoboard? Miren, no les recomiendo que lo pongan así. O sea, obviamente, miren, encaja un poco, pues ya no lo puedo forzar más, pero se bota muy fácil, o sea, un pequeño movimiento y se zafa. Entonces se les va a estar zafando. Acá la terminal de en medio no va a coincidir con la protoboard, porque bueno, tenemos la división. Acá pues miren el problema, ¿no? de dimensiones. Entonces, aunque podrían ponerlo así, miren, por ejemplo aquí, vean, ya se le dobló, así no estaba, ¿no? Ya se le dobló aquí una terminal. Bueno, en resumen, yo lo que les recomiendo, solden alambres al relevador, ¿sí? No les lleva mucho tiempo y esto ya nos va a permitir conectarlo de una manera pues estable, de una manera segura, confiable. Ahí ya pueden seleccionar en qué parte de la protoboard van a poner el diodo. Aquí, bueno, se me olvidó apuntarlo hacia abajo. En qué parte van a poner el diodo, en dónde van a poner la carga que van a conectar. Entonces es mejor que le solden alambres y lo pongan en la protoboard. No lo pongan así solo porque se les va a doblar o se les va a botar, ¿sí? Entonces en cambio así, miren, perfectamente, ¿sale? Bueno, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo sé si sirve mi relevador o ya no sirve? Más o menos lo vamos a hacer como lo habíamos hecho. Primero, con continuidad vamos a medir el común. El normalmente cerrado me debe de dar continuidad. El normalmente abierto para identificarlo y para probar no me va a dar nada. No debe de haber nada entre estos dos. O sea, entre el normalmente cerrado y el abierto en sí mismos no debe de haber nada. Ya con esto tengo la prueba de estos tres contactos de alta corriente. Ya nada más sería energizarlo y ver que cambie.
Y la otra prueba sería verificar que la bobina no se haya abierto, porque si le damos un exceso de corriente, por ejemplo, en este caso esta bobina es de, vamos a ver aquí el enfoque, de 5, vamos aquí, 5. ¿Sí? Entonces, si yo a esta bobina le hago pasar 12, pues ya puede ser que se caliente y termine por abrirse. Entonces, lo que tengo que hacer es medir si todavía tiene continuidad la bobina y en ohms, pues ya tengo aquí 113. Vamos a ver aquí si yo tenía los 0. No tenía los 0, entonces otra vez hasta que tenga 0. Sí, es que se me hizo muy alta, por eso es que sospeché. A ver, vamos a... Ahí está, 68.9. Sí, nominalmente 70, que son los de bobina de 5 volts. Entonces es la manera de probarlo. Resistencia, continuidades. Siguiente pregunta. ¿Cómo lo enlazo con Arduino si no quiero comprar el módulo que vende, no? Esa es una pregunta de un suscriptor. O cómo lo uso con otro microcontrolador, o cómo lo uso de alguna salida digital. Bueno, eso nos vamos a ir a la explicación. Vamos a explicar dos casos. En la parte de arriba tenemos un relevador que se activa con 12 volts saliendo de un microcontrolador o cualquier circuito digital cuya salida del terminal es de 5 volts. Abajo hay otro caso en el cual tenemos un relevador que se activa con 5 volts y la salida del microcontrolador o circuito digital es de 3.3 volts. Entonces vamos al de arriba. El hecho de que yo tenga un relevador de 12 volts implica que yo tenga una fuente de 12. Entonces esta fuente la voy a conectar una terminal a la bobina y la otra terminal de la bobina, antes de ponerla directamente a tierra, como necesito que sea controlada por esta pequeña corriente que viene de un circuito digital que rara vez debemos de llegar a los 20 mA. No nos entrega mucho más que eso. Pues con estos pocos miliamperes vamos a hacer que actúe el relevador. Entonces vamos a utilizar un transistor de uso general. En este caso yo utilicé un BC548, un transistor que puede hacer pasar por el colector hasta 100 miliamperes. Y lo vamos a conectar entre la otra terminal de la bobina, la que no viene de fuente, y tierra. Entonces cuando la salida del microcontrolador le proporcione corriente a la base del transistor, pues se cerrará, o lo vamos a pensar como un switch que va a cerrar con una resistencia entre colector y emisor muy cercana a 0, y entonces eso va a hacer que ya esta terminal del relevador quede a tierra y por lo tanto el relevador encienda. Bueno, ¿cómo se calcula entonces R1? Porque la manera de conectarlo, si se fijan en los dos, es la misma, nada más que en el de abajo la fuente es de 5 y pues porque es un relevador de 5 volts de bobina que actúa con 5. Entonces básicamente hay un único elemento que calcular, que es R1. Al interior lo que tenemos es la fuente que va a encender la carga y la carga misma. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo representado en esta fuente un alternador que me va a modelar 120 volts en 60 Hz y una lámpara de 120 volts. Lo mismo que en el caso de abajo, ¿no? Tenemos aquí un generador de 120 y la lámpara de 120. Entonces este circuito que decíamos que es el de alta corriente hace unos minutos, pues está aislado de que es de baja corriente y que además es de directa, necesariamente. Acá puede ser alterna o directa porque pues está aislado, pero pues esta parte de la bobina es de directa. Entonces para calcular R1 hay que proceder como sigue. Miren, dado que la bobina funciona con 12 volts y habíamos dicho necesito tener una fuente de 12 volts, es importante ya sea que midamos los ohms de esta bobina o que los consultemos en el datasheet. En este caso el relevador de 12 tiene una resistencia en la bobina de 400 ohms. Entonces esos 400 ohms ya son propiamente mi resistencia del colector. Bien, ahora hay que imaginar que Q1 será un switch cerrado. Entonces al estar cerrado, pues entonces la máxima corriente que va a pasar por este circuito será entonces 12 entre 400, lo cual tenemos aquí el cálculo, van a ser 30 mA. Entonces 30 mA van a pasar por el colector.
Luego, como necesitamos calcular la corriente de la base, esta la vamos a obtener dividiendo la corriente de saturación que acabamos de obtener entre la beta mínima. Yo aquí tengo abajo la sustitución, que son los 30 mA que acabamos de calcular, y la beta mínima que está en la hoja de especificaciones del transistor que ustedes decidan utilizar. En este caso la beta mínima es 110. Entonces tenemos un resultado de 272 microamperes como corriente de base. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el concepto de saturación fuerte como lo manejan los libros. Y vamos a multiplicar esta corriente que acabamos de obtener por 5, obteniendo finalmente una corriente de base de 1.36 mA. Ahora, ¿para qué queremos saturar fuerte, o por qué en los libros nos indican que debemos de hacerlo? Pues por si tenemos diferencias de beta en los transistores o variaciones de temperatura que afecten la ganancia, ¿no? O sea, la beta propiamente del transistor. Entonces, para calcular la corriente de la base, tenemos una fórmula, ¿sí? Que es el voltaje que tenemos como fuente, en este caso es de 5, menos el voltaje de la base al emisor, que en este caso pues tenemos una unión, si es que es de silicio, tenemos una unión semiconductora de 0.7 volts. Si eso lo dividimos entre la resistencia de base, tendríamos la corriente de la base, pero aquí lo que queremos es precisamente la resistencia, entonces despejamos. Haciendo la sustitución tendríamos una fuente BBB de 5, que eso sería un voltaje de 5 volts respecto a tierra en el extremo izquierdo del resistor, y del lado derecho tendríamos 0.7, que será la caída de la unión base emisor. Entonces tendríamos 5 menos 0.7 sobre la resistencia, efectivamente van a ser nada más 4.3. Y como el dato de la corriente lo tenemos, entonces simplemente por ley de Ohm obtenemos el valor de 3161.76 ohms. Como no hay un resistor de ese valor, vamos a usar nuestro criterio para elegir el resistor con un valor comercial cercano. Tendríamos dos opciones, ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De 3160, ¿no? Hacia abajo tendríamos 2700 y hacia arriba 3300. Entonces, yo en este caso elegí 3300, lo cual implicaría que en lugar de tener 5 veces la corriente de base, quizá la tengamos 4 veces o entre 4 y 5. Pero aún está muy por encima de lo que necesitamos, ¿no? Pues en este caso yo decido irme hacia arriba, de 3161 me voy a 3300. Vamos. Y en el caso de abajo, pues el cálculo se hace de manera semejante. Tendríamos aquí en este caso una fuente para la bobina, para que nos alimente la bobina, que es de 5 volts. Y bueno, la resistencia de la bobina ya no es la misma que en este caso de 12, ya lo habíamos comentado. Entonces tendríamos aquí 5 volts entre 70 ohms, que nos da la resistencia de la bobina, 71.4 miliamperes. Todavía por debajo de los 100 miliamperes, entonces pues sin problema, ¿no? Digo, sin problema para que afecte a Q2, ¿no? Porque puede conducir hasta 100. Entonces, la corriente de la base la vamos a obtener dividiendo esta corriente que acabamos de obtener entre la beta mínima, que bueno, habíamos dicho que de hojas es 110, lo cual nos da una corriente de base de 649 microamperes. Multiplicamos por 5 nuevamente esta corriente de base, obteniendo 3.24 miliamperes. Y con esta corriente la usamos como dato, ¿sí? Aquí en corriente de base. Nada más que aquí cambia un poco el cálculo, porque tendremos que la fuente que nos va a alimentar la base es de 3.3, asumiendo que esta salida es de algún microcontrolador que tenga 3.3 volts. Y del otro lado del resistor están los 0.7 volts de la caída base emisor, si es que es de silicio, y bueno, divididos entre la corriente que acabamos de comentar, ¿no? Eso nos da un valor de resistor para la base de 802.46 ohms. Como no hay un resistor de ese valor comercial, entonces vamos a poner un valor que podría ser, por ejemplo, aquí 820, o uno más común sería un K. ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, si yo le pongo 820, estaríamos pues más cercanos a este valor, ¿no? Si yo le pongo un K, es lo que les decía, probablemente en lugar de saturar 5 veces, estoy saturando 4, pero 4 es suficiente para cubrirme con diferencias de temperatura, diferencias de beta.
Entonces vamos a probarlo. O sea, con 5, pues perfectamente, miren, actúa el relé. De todos modos, miren, si le pongo 820, vamos a comprobarlo, también no hay ningún problema. Entonces aquí aprieto. Ajá, y ahí actúa el relevador. Esto está representando cuando la terminal pasa a estado alto, pues me entrega la corriente y activa. Bueno, primero le entrega corriente al transistor, el transistor satura y luego pues hace que circule corriente por la bobina. Y en el caso de arriba es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera pueden hacer otros cálculos, ¿no? Si el relevador es de bobina de 24, pues aquí tendrá un fuente de 24. Si el controlador es de 5, de 3.3 o lo quieren mover con otro voltaje, bueno, ya. Aquí harían las sustituciones correspondientes, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me pueden dejar en el comentario algún caso específico, con gusto lo respondemos. Pues hasta aquí con este video ya terminaríamos todo sobre el relevador. Espero que les sea de utilidad. Les mando muchos saludos como siempre, un abrazo y nos vemos en el siguiente video.